Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tenemos a partir de ahora a la 1:30 de la tarde aquí por Telemedellín. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante y es el estado en el registro de las víctimas. Nuestras líneas ya están abiertas 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana e igualmente 018-041-4099 para todas esas personas que nos están viendo desde otros lugares distintos a la capital antioqueña. Vamos a presentar entonces a Beatriz Villegas, quien es abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, e igualmente a Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad de Víctimas. Ellos nos acompañan hoy para hablar de este tema. Bienvenidos a ustedes y vamos a empezar con usted, Beatriz. Antes de hablar de todos estos estados de los que se habla en el registro de las víctimas, comencemos por decir qué es una víctima, quién es una víctima mejor. Bueno, son todas aquellas personas que han sido dañadas por causa del conflicto armado. ¿Esto qué significa? Que han padecido un hecho violento, ya sea un homicidio, una desaparición, en este caso sería una víctima indirecta, ¿sí? O una lesión, ya sea una lesión con secuelas, una lesión personal con secuelas o sin secuelas, un secuestro, un reclutamiento de niños, niñas o adolescentes, amenazas o desplazamiento. Todo con causa del conflicto armado. ¿Esto qué significa? Son hechos generados por grupos al margen de la ley, llámense guerrillas o paramilitares, otros grupos que dentro de las mismas denominaciones se han ido gestando a nivel urbano y rurales, ¿sí? Entonces son todas aquellas personas que han sido afectadas por los enfrentamientos o que directamente han recibido una lesión de estas personas. Y todas esas personas que acaba de mencionar Beatriz pueden llamarnos, por supuesto, para consultar su caso o si tienen alguna duda que tenga que ver con el conflicto armado. Como Duan, que ya lo tenemos acá. Bienvenido, Duan, ¿y cuál es su inquietud? ¿Duan? Sí, muy buenas tardes, señorita. Duan, muy buenas tardes, lo estamos escuchando, bienvenido. Sí, señorita, mi inquietud es, yo ya tengo más de 12 años de desplazado. Sí. Y hace por lo menos 10, 11 días me llegó la última ayuda humanitaria. Voy a realizarme la encuesta PARE y me dice que tengo que esperar otros 3 meses. Entonces mi duda es ¿por qué debo esperar otros 3 meses? Beatriz, ¿tenemos respuesta? Sí. Don Duval, muy buenas tardes. Efectivamente, usted ha presentado 2 declaraciones por desplazamiento forzado. Por una de ellas está incluido en el registro único de víctimas y como consecuencia recibe las ayudas humanitarias. En un momento dado recibió la inmediata, posteriormente una ayuda humanitaria de emergencia y hoy se encuentra recibiendo las ayudas humanitarias transitorias. Debe tener en cuenta que la unidad ofrece una ayuda humanitaria, sea por alimentos o por alojamiento, durante 3 meses. ¿Eso qué significa? Que usted recibe su ayuda para un periodo de 3 meses, inmediatamente se cumplen los 3 meses, puede volver a solicitarla. Entonces, la idea que se ha generalizado alrededor de las personas víctimas de recibir cada 3 meses no es cierto. Lo que se recibe es una ayuda humanitaria que se divide por 3 meses y posteriormente, cumplidos ese término, podrá solicitarla nuevamente, que se programará de acuerdo a las solicitudes que ya hayan, porque son muchísimas personas las que antes a usted han solicitado. Entonces, de acuerdo a los órdenes, se le programa, obviamente también de acuerdo a la vulnerabilidad, a las condiciones que pueda presentar su núcleo familiar como desplazado. Beatriz, muchas gracias. Jorge Mario, regularmente llamo a las personas y le damos este tipo de respuestas, entre ellas qué es estar incluido, qué está en valoración o que se debe hacer un plan PARI. Entre esas, estar incluido. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso cuando la gente llama y le dicen, sí señor, usted está incluido?
Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Agradecer todas las llamadas y pues toda la sintonía que tenemos. En el tema, cuando una persona, pues el término está incluido o está reconocido, significa que ha habido una valoración positiva de una declaración, de un hecho victimizante que ha presentado en la Personería o en la Procuraduría o en la Defensoría, que ha sido reconocido oficialmente por el Estado a través de la unidad de víctimas como víctima del conflicto armado. Es un estado de tipo administrativo que queda registrado, digámoslo así, en el sistema de víctimas, en el registro único de víctimas. Entonces, en cualquier parte del mundo donde se tenga acceso al sistema de la unidad, aparecerá ese estado. Sí. Entonces, eso es prácticamente una forma para acreditarlo como víctima. Entonces, para acceder a cualquier tipo de servicio o medida que establezca la ley de víctimas. Vamos a recibir la llamada de Maritza. Muy buenas tardes, que está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Como ya le dije, mi nombre es Maritza. Yo sé que ya estoy incluida en el registro único de víctimas. Sí. Hace por lo menos un mes me acerqué a la UAU, donde me dieron una cita para la UPJ a pedir cómo estaba pues el estado de mi indemnización o cómo estaba el caso. Le hice una pregunta a la asesora, pues una pregunta para mí de pronto compleja, porque yo le dije que mi caso era por la ley 1290 y que qué diferencia habría entre los de la ley 1290 a los de la ley 1448. ¿Por qué? Entonces ella con cara de asombro me dijo si hay un porqué, porque la ley 1290 los firmó como el expresidente Uribe, y los de la ley 1448 entonces los había firmado el presidente Santos, entonces que le estaban dando prioridad como a esos casos. Pues ¿eso es verdad o tiene algo que ver, pues otra razón? Muchas gracias a ustedes, muy amables. Maritza, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. 441-2100 es la línea para todas las personas que están en Medellín, y así como Maritza se puedan comunicar, y por supuesto vamos a resolver esa inquietud que además muchas personas tienen. Jorge Mario, ¿cuál es la diferencia entre el decreto, es decreto 1290, y la ley 1448? Bueno, Maritza, es muy importante tu pregunta. Primero, para aclarar que independiente en qué momento se haya iniciado el caso, eso no depende de que si había un presidente o que si había otro presidente. Sí. Eso fue en el 2007, el decreto 1290, perdón, 2008, gracias que me están aquí corrigiendo, en el 2008 con el decreto 1290, pues era el decreto que estaba reglamentando lo de justicia y paz, ¿cierto? Sí. Lo de víctimas. Normalmente para víctimas por desplazamiento en su momento no tenían que presentar, digamos, ese formulario, pero todos los otros hechos victimizantes lo estaban presentando, de hechos anteriores a ese año, al 2010. ¿Qué pasa ahí? Pues muchos de esos casos, pues obviamente los empezó a, digámoslo así, a tramitar la acción social en su momento. Que ya no existe. Que ya no existe. Luego pasó el DPS y luego se creó la unidad para las víctimas. Entonces, cuando ya se crea la unidad para las víctimas y la ley 1448, todos esos casos que ya se habían iniciado son, digamos, recogidos en el marco de la ley 1448. Es decir, son prioritarios también. Es más, en este momento para nosotros son más prioritarios los casos antiguos, que tienen más años, o sea, los que vienen por el trámite del decreto 1290, que inclusive los nuevos, porque hay gente que tiene esperando 4 o 5 años o más tiempo, y en eso hemos sido muy diligentes. En ese caso, tú ahorita pues ya fuiste asesorada en un centro de atención, tienes toda tu papelería al día, lo que tienes que estar es esperando pues que te volvamos a contactar. ¿Por qué le digo esto? Porque en este momento, digamos, por ahí en 2 o 3 meses están saliendo pagos por decreto 1290. Es decir, porque la gente llama, hace un mes llamó que yo fui al centro de atención y que me volvieron a pedir unos papeles, que en qué va mi caso. Yo le digo, tenga un poquito de paciencia. Además, también hay que decirles a la gente, digamos a todos los que no están viendo, que hay un tiempo, digamos, la ley establece un tiempo son 10 años, para todo el proceso. Hasta 2021. Hasta 2021. No significa que los vamos a indemnizar a todos en el 2021, eso es gradual y progresivo, de acuerdo a cómo se vayan recibiendo los documentos, analizando los casos, valorando y obviamente pues documentando para que puedan ser pagados. Pero la respuesta es que sí, se están priorizando los casos de 1290 porque son casos que vienen de tiempo atrás. Correcto. Esa es la respuesta para Maritza. Y ahora tenemos a Luz Marina, que está en La Ceja. Luz Marina, bienvenida usted también. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Luz Marina. Vea, para felicitarlos por el programa, porque de pronto es como el único medio que tenemos las víctimas, ¿cierto? Muchas gracias. Quisiera saber, vea, mi hermano fue asesinado en el 96, ¿cierto? Por grupo armado acá en La Ceja. Yo estoy en el registro único de víctimas. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que ustedes me aclaren eso. Mi mamá y mi papá ya no existen, él era un muchacho soltero, no tenía hijos, no tenía esposa. ¿Sí? Somos 5 hermanos, ¿cierto? Entonces yo quiero saber qué derecho tenemos los hermanos pues ahí, ¿cierto? A ver si de pronto yo me doy cuenta de algo, porque es que no me dicen nada. Se sabe que estamos en un proceso para reparación, pero no más. Yo les agradezco mucho. A usted, Luz Marina, por comunicarse con nosotros. Ya Beatriz tiene respuesta para ella. Sí, doña Luz Marina, muy buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Efectivamente, usted tiene una declaración por un homicidio con respecto a uno de sus hermanos. Hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre el decreto 1290 y la ley 1448. El decreto 1290 incluía como beneficiarios de indemnización a los hermanos. La ley 1448, como acoge los órdenes hereditarios, ya no incluye a los hermanos como beneficiarios de la indemnización. ¿Eso qué implica? Que hoy usted se encuentra incluida por el homicidio de su hermano y al no existir sus padres, sus abuelos, hijos o esposa de su hermano, ya no hay lugar a entrega de indemnización. Como usted sabe, la reparación integral no solamente contempla una medida de indemnización, sino de satisfacción, de rehabilitación, de medidas de no repetición y de restitución. Por lo tanto, la unidad, a través de esas otras medidas de reparación, le entregará a usted la respectiva medida que considere pertinente para llevarla pues a un proceso de reparación con respecto a su hermano. Pero hoy no va a recibir indemnización por cuanto como hermano no es beneficiario. ¿Qué nos dice Jorge? Es para recordar que en La Ceja la unidad para las víctimas tiene un punto de atención a víctimas. Entonces, para que se acerques allá, si quedaste con alguna duda, pero para todos los que nos están viendo de La Ceja, sí. Allá tenemos un punto de atención de manera conjunta con la alcaldía, allá tenemos 3 profesionales que están atendiendo y se puede hacer pues un agendamiento, una cita pues para resolver los casos de todos los de La Ceja. ¿Hay punto de atención de la unidad de víctimas en todos los municipios de Antioquia o hay en todos los municipios? Muy buena esa pregunta. En todos los municipios, para que les recordemos a todos los que nos están viendo, existen las oficinas de los enlaces municipales, que es una responsabilidad que tienen las alcaldías de tener un punto especial para atender orientar a las víctimas. Igualmente lo hacen los personeros. Solamente que nosotros en algunos municipios, no en todos, donde hay mayor complejidad en número de víctimas o mayor número de atención, o de una otra manera para descentralizar, para que no todo el mundo tenga que venir a hacer una vuelta a Medellín, tenemos varios puntos por fuera de la ciudad. Eso siempre lo hacemos con las alcaldías. Entonces, por ejemplo, en La Ceja tenemos un punto, en Cocorná tenemos, en Granada, es decir, en varios municipios. Sí. Es bueno para que la gente sepa. Claro que sí, las personas ya saben que pueden ir a uno de esos puntos de atención, a las alcaldías o personerías, y de todas maneras, aquellas personas que se logren comunicar con nosotros aquí en este programa, 441-2100 en la ciudad de Medellín y 018-041-4099 en el resto del país, así como Luz Edilma, que está aquí precisamente en la capital antioqueña. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Luz Edilma. Sí. Bueno, les agradezco el tiempo que me van a dedicar. Lo que pasa es que yo tengo un hijo que me mataron el 14 de mayo de 1991. Yo fui en 1990, en el 2012, y declaré, pues salí valorada, y me llamaron de allá del Aguado de Belencito, me dijeron cuánto me tocaba a mí y a mis 3 hijos. Que a los 3 meses llegaba la plata y está elaborado el examen del 2015 y no me dan razón de cuándo, sí, no sé, yo necesito saber cuándo me va a llegar la indemnización. Fuera de eso también tengo desplazamiento, no declaré sino uno, y a la niña me la sacaron de ahí, que porque la niña era menor de edad cuando eso, que porque ya la niña tenía la plata pues ya consignada, y voy al abogado esta semana y me dicen que no, que la niña no tiene la plata consignada, entonces yo necesito pues que me den respuesta, que me digan algo. Luz Edilma estaba por qué hecho, el primero que nos comentó, por homicidio. Por homicidio y desplazamiento, y fuera de eso, el niño pues me lo torturaron prácticamente con boleteos, y a nosotros también, y entonces
Listo, Lucedilma, yo la invito para que se quede ahí en la línea y escuche la respuesta que ya tiene para usted Beatriz con respecto a los dos casos que nos menciona. Sí, doña Lucedilma, tiene 4 casos realmente declarados, una amenaza, 2 desplazamientos y un homicidio, ¿sí? Ella pues tiene una inquietud con respecto al homicidio. Hay que tener en cuenta que los 4 hechos los ha declarado a través de la ley 1448, ¿sí? Debe tener en cuenta además que hoy se prioriza para entrega de indemnización por hechos como homicidio y desaparición forzada los casos que vienen pendientes de decreto 1290. Entonces es muy probable que posterior a que le hayan entregado la resolución de inclusión por el homicidio de su hijo, la asesora le haya informado cómo sería el proceso de indemnización, cuánto le correspondería a las personas que están incluidas dentro del núcleo familiar como beneficiario. Eso no significa que ya están en lista para pago, que es una de las inquietudes que hoy tenemos, ¿cierto? Que es estar en lista, exacto, que es estar en lista para pago. Entonces, yo la invito a que se presente a un centro de atención a víctimas, solicite una cita con un enlace de reparación. Él entonces va a documentar su caso para que pueda usted pasar a lista para pago. Todos tenemos que tener en cuenta que los pagos se hacen conforme al presupuesto que traslada el gobierno nacional. Cada año se hace una reserva presupuestal, lo que implica que nos debemos sujetar a esa reserva presupuestal. Entonces, como ya tenemos una priorización de decreto 1290, es muy probable que ley 1448, pues en este año no reciba la indemnización como tal, pero sabemos que todavía tenemos hasta el año 2021, en el 2016 pues se hará otra reserva presupuestal suficiente, pero es bueno entonces que las personas puedan acercarse, tener su documentación lista para que en el momento en que existan recursos puedan acceder a su indemnización. Beatriz, muchas gracias, y antes de recibir nuestra siguiente llamada vamos a preguntarle a Jorge Mario, pues estamos hablando del Estado en el registro de las víctimas, ¿qué significa estar en valoración? Incluso ahorita lo mencionaba doña Luz. Bueno, ¿qué significa estar en valoración? Significa que es un paso, digamos, intermedio. Cuando la persona va y declara la personería, declara los hechos, y el tiempo que transcurre una vez esa declaración es enviada a la unidad para, digámoslo así, para analizarla, para tomar una decisión si incluye o no incluye o hace un reconocimiento como víctima. Ese tiempo lo estipula la ley en 60 días hábiles, que es el tiempo que tiene la unidad para valorar esas declaraciones. Entonces, cuando a la gente le dicen o va a consultar, ¿usted en qué estado está? Estoy en valoración, significa que no se ha tomado una decisión de fondo referente a su estado en el registro único de víctimas, ¿sí? Que puede ser incluido o no incluido. Entonces, eso es muy importante. Pero no significa también, es muy importante sobre todo frente a los hechos victimizantes nuevos, recientes, que la persona quede como en el limbo, por así decirlo. O sea, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si no me han dicho nada, entonces no me pueden atender. No, claro que sí se puede atender. Y la ley contempla una medida de atención inmediata para hechos recientes, especialmente lo más usual es para desplazamiento forzado y también lo hay para otros hechos victimizantes. Entonces, en ese caso, pues igual se acercan a un centro de atención, verifican su estado y si está en valoración y si fue durante los últimos 3 meses, digamos, el hecho, digamos, si el hecho está dentro del año, ¿sí? El año antes de que haya ocurrido el hecho tiene derecho a la atención inmediata. Entonces es muy importante pues como para tenerlo, para estar, digamos, como atentos a eso y obviamente estar muy pendientes a que se le defina. Sí, porque mucha gente queda perdida cuando le dicen, mire, usted está incluido es un poco más frecuente para la gente, afortunadamente, pero hay muchas veces que se le dice no está incluido o está en valoración. Ese de no está incluido también tiene ciertos recursos que ya vamos a hablar de ellos. Jorge, permítame que está Beatriz aquí con nosotros. Bienvenida, usted está en Envigado y ¿cuál es su pregunta? Es que yo, buenas tardes, es que yo hace como 20 días llamé y me dijeron que fuera a un punto más cercano a que me dieran un derecho de prioridad para que yo ya estoy esperando la carta banco. Sí. Sí, doña Beatriz. Beatriz. Saber a dónde me la dan o cómo la debo yo de reclamar o qué. Doña Beatriz, ¿y por qué la prioridad? ¿Cuál es su argumentación? Yo ya estoy lista, yo ya hice los talleres y todo y me dijeron que esperara ya para que me dijeran a dónde podía ir a cobrar, de ahí mismo de Telemedellín, me llamaron hace como un mes.
¿Pero por qué es la priorización? ¿Usted tiene alguna enfermedad, doña Beatriz? ¿Usted tiene alguna enfermedad, algún hijo que tenga algún problema? No. Entonces ya le tenemos respuesta de todas maneras al caso que tiene usted aquí, doña Beatriz, con Beatriz. Doña Beatriz, muy buenas tardes. Sí, usted tiene una declaración por homicidio, está incluido a través de la ley 1448. Debe tener en cuenta que las personas que se priorizan son aquellas personas que tienen unas condiciones altas de vulnerabilidad, consideradas como discapacidad, enfermedades crónicas de alguno de los miembros de la familia incluido, o personas adultas mayores que superen los 65 años. Eso significa que, de acuerdo a la programación que tiene la unidad, pues no encontramos manera de que la puedan priorizar. Es necesario que usted haga toda su documentación, la entregue, haga los paris respectivos para que entre lista para ser programada. Sin embargo, si tiene alguna de estas condiciones, recuerde, enfermedades crónicas, discapacidad o es adulto mayor, en ese momento usted podrá, en esa condición usted podrá acreditarla ante la unidad para que puedan priorizarla. Esas son las únicas circunstancias en las que puede ser priorizada doña Beatriz. Les recordamos también a todos nuestros televidentes que tenemos a una persona de la unidad de víctimas permanentemente en el máster ayudándonos con todos estos casos y dando la respuesta que aquí ustedes reciben por parte de Jorge Mario y de Beatriz el día de hoy, como la que vamos a tener para Angie, que está aquí en Medellín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos cuál es la pregunta o qué caso tiene usted. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 20 años. Sí. Mi mamá ya le resolvieron el caso en el 2012. Le dijeron que cuando yo cumpliera 18 años debería hacer todos los trámites, llamar a la línea pues de 018.000. Yo he llamado siempre y me dicen que está en trámite, pero nunca me dan como una respuesta clara. Siempre me dicen que van a registrar los datos, registrarlos. Mi pregunta es, yo quisiera saber dónde me puedo comunicar o dónde debo ir para mirar entonces cómo va mi proceso en sí, porque siempre me dicen que me van a enviar respuesta al celular o me llaman y siempre pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y pasan pues, el año y nunca me dan como una respuesta concreta sobre cómo va el caso. Con Angie puede pasar lo que estábamos hablando ahorita de los plazos que tiene la ley, Jorge Mario. Pues a ver, lo que le entendí a Angie es que tú eras menor de edad cuando indemnizaron a tu familia, ¿cierto? Entonces en ese momento, pues, acuérdese que a los menores de edad no se les entrega directamente el recurso de la indemnización, sino que se entrega a una entidad, o sea, hace un encargo fiduciario. Entonces, eso se deposita en una entidad financiera ya previamente establecida y definida por la unidad para las víctimas para que cuando cumple la mayoría de la persona pueda reclamarlo. En este caso, pues yo te diría que te acerques a un punto de atención, no lo hagas por la línea nacional, sino que te acerques directamente a un punto de atención porque ahí te van a indicar un correo electrónico y una dirección donde tú debes escribir, ¿sí? Porque ya ese recurso estaría disponible para que tú lo puedas reclamar. Igualmente, ¿hay algo más para Angie, Beatriz? No, el procedimiento es precisamente el que dice Jorge, debe presentarse a un centro, solicitar una cita con un enlace de reparación y él entonces va a documentar el caso para que la novedad sea tramitada en Bogotá. Muy bien, estado en el registro de las víctimas, es el tema que tenemos hoy aquí en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Vamos a hablar ahora entonces, Jorge Mario, de qué significa la carta cheque. Ya también habíamos escuchado a muchos de nuestros televidentes hablar de la carta cheque. ¿Qué es eso? Pues digamos que la carta cheque, pero es un término que no nos gusta mucho porque realmente lo llamamos más bien carta de dignificación, pues donde se le hace un reconocimiento como víctima y obviamente se le dice pues que ella tiene derecho a su indemnización, ¿sí? Por eso les llega a las víctimas ya cuando van a ser indemnizadas. Víctimas, en el momento que van a ser indemnizadas, se las entrega personalmente un funcionario de la unidad para las víctimas. Esto no le llega a través de un tercero diferente a la unidad. Esto para evitar que hayan suplantaciones o haya, digamos, documentos falsos que estén circulando o la gente sea engañada. Entonces, eso se hace explícitamente en el momento en que se va a hacer el pago de la indemnización, se le entrega esa carta de dignificación, se hace también un acto simbólico, se hace también, o previamente se trabaja lo que se llama el PARI, un plan de asistencia, atención y reparación, donde también se hace un acompañamiento y la inversión adecuada de esos recursos, es decir, todo eso tiene un acompañamiento, el momento para la entrega de la carta de dignificación o carta cheque, pues como algunas personas la conocen. Eso es práctico, esa es casi la autorización, por así decirlo, para poder ir al banco.
para pedir para recibir el dinero. Para recibir el dinero. Entonces, normalmente el enlace de reparación le dice, bueno, acá está esta carta, tal, usted puede ir tal día, le dicen a partir de qué fechas puede ir. Esas ¿Tiene unos cartas, plazos? sí, además que esas cartas, por ejemplo, son originales. No sirve que de pronto yo la guardé en mi casa y la saqué una fotocopia y me fui con la fotocopia a reclamar para que no se me perdiera la original, no. Sí, y hay unos plazos, normalmente también se le informa, ¿no? Esos recursos estarán máximo 30 días en el banco. Hay casos excepcionales donde se ponen más días, pero toda esa información se la da el enlace integral, que es el que está en los centros de atención y que es el que directamente la contacta telefónicamente y le informa de esa situación. Muy bien, ¿tiene que ver esta carta de la que habla Jorge Mario, Beatriz, con el cuadro de pago? Lo que pasa es que el cuadro de pago es el paso previo, ¿sí? Cuando las personas les hacen la entrevista para verificar que toda su documentación está al día después de haber sido incluidos, de haber identificado claramente los beneficiarios y aportar la acreditación de cada uno de los beneficiarios, toda esa información pasa a ser valorada para destinarle el recurso y ya entra al cuadro de pagos. El cuadro de pagos es lo que lo pone en espera para el momento en que hayan recursos disponibles, hacer los respectivos giros y emitir las respectivas cartas cheques. Cuando a una víctima le dicen, usted tiene cuadro de pago, que es una muy buena noticia para ella, es que ya está en la espera para recibir esos recursos. Y la carta cheque es cuando sus recursos ya están en el banco. Exacto. Esperemos entonces que les quede muy claro a todos nuestros televidentes, a esas personas que son víctimas del conflicto armado y que están haciendo todos estos trámites para recibir su indemnización. Julio, bienvenido a Ley de Víctimas. Usted se encuentra en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Buenas tardes, muchas gracias. Vea, la inquietud mía es la siguiente. Yo declaré el 5 de noviembre del 2010. Quiero saber si me cobija el decreto 1290 o la ley 1448. Y me llamaron a hacer el pare el 6 de septiembre del 2013. Entonces me gustaría saber en qué caso, en qué nivel estaría la cuestión de la indemnización. Claro que sí, don Julio, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Beatriz ya tiene respuesta para usted. Don Julio, hay que tener en cuenta que desplazamiento como tal se declaraba a través de la ley 387 y posteriormente por la ley 1448, ¿sí? Eso significa que hasta el 28 de noviembre del 2000, hasta abril del 2010 estaba ley 387 y a partir de abril del 2010 ya los cobijaba la ley 1448, ¿sí? ¿De 2010? ¿De 2011? No, porque es que ya inclusive para efectos de indemnización por desplazamiento se hace un corte en el 2010 para determinar cuántos son los salarios mínimos que las personas van a recibir como desplazamiento. Al señor lo cobija la ley 1448. Muy bien. ¿Quieres agregar algo? Sí, al señor, bueno, habría que mirar la fecha del desplazamiento de él, pues para, ¿qué fecha tiene? Él dice, la declaración de él fue el 5 de noviembre del 2010, el decreto 1290 cierra su vigencia en abril del año 2010, entonces... Usted le cobijaría, entonces es muy importante la precisión, digamos para efectos de que es importante si yo declaré en el marco de la ley 387 o el decreto 1290, el 1448, pues tiene que ver con el monto que se le entrega a la indemnización, especialmente para víctimas por desplazamiento forzado. Sin embargo, si lo hizo en cualquiera de las tres, sigue siendo reconocido como víctima y accede a todas las medidas. Se nos quedó corto hoy el tema del Estado en el registro de las víctimas. Vamos a ampliarlo más adelante. Muchísimas gracias a Beatriz Villegas, abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, y también a Jorge Mario Alzate, quien es el director territorial de la Unidad de Víctimas. Pero muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias.